Así estamos siguiendo las instancias de lo que estamos esperando suceda en Roma, en el Vaticano. Ya es casi las 2 de la tarde en Argentina, son las 7 de la tarde, perdón. Esto casi está las mal. 8 de la noche. No, estamos con cuenta. Claro, yo me guié el reloj y dije mal, por supuesto. Claro, estamos en una especie de cuenta del cónclave, lo que lleva ya reunido justamente los cardenales allí en la Capilla Sixtina, mientras esperamos, por supuesto, la fumata negra. Aquí estamos para repasar un poco, placa que armó la producción, cómo están distribuidos los cardenales. Primero, en lo que tiene que ver con nacionalidad, allí podemos ver un gran cúmulo en el medio que representa Norte de África y, por supuesto, Europa, que todavía es el bloque que más pesa en esta elección, aunque en las periferias, como decía el Papa Francisco, muchos por el lado de América Latina, muchos también en el último tramo por el lado de África, y una Asia que es preponderante en lo que tiene que ver con la producción de nuevos fieles y que se inclina hacia el voto moderado marcado en negro con estos puntitos, en azul los progresistas, que empiezan a ganar mucho peso, sobre todo en Europa, y los conservadores repartidos entre el norte de América, pero también en África, ¿no? Un porcentaje importante en África con el cardenal Fara, que es uno de los impulsores justamente de una corriente opuesta a la de Francisco. De hecho, el propio Papa Francisco en algún momento quería extender, ¿no? Su papado en función de poder esto, ¿no? Jubilar a quienes cumplen a partir de 80 años. Fara lo hace en el mes de junio, ya no pueden participar de este cónclave. De todas maneras, el peso de los conservadores se ve menguado respecto de la Iglesia, que eligió justamente a los antecesores de Francisco, y aquí obviamente el poder de la lapicera de Francisco para nombrar muchos cardenales de su propio signo político, por decirlo de alguna manera, y su propia mirada. Europa a la cabeza con 55, Asia lo sigue con 20, África con 18, empate con América del Norte y América... Acá hay un error, acá tenemos 18, 17, 17, esta había que corregirla. América Central con 4 y Oceanía con 3, la suma total tiene que dar 133 los cardenales que en este momento están convocados en la Capilla Sixtina, 76 de los moderados, lo cual indica que estarían muy cerca los moderados en caso de terminar cerrando filas con los progresistas, de producir un sucesor de Francisco. Allí debería darse el nombre, pero todavía hay mucha dispersión. Los conservadores en absoluta minoría. Ahora sí, volvemos a Roma con vos, Nacho Damonte. Te puedo contar un detalle que está informando en estos momentos un portal muy importante del Vaticano, con información, la verdad, que de los últimos días, fuente referencial y preferencial, por supuesto, de muchos de los periodistas. Informa el portal Político, un portal norteamericano que tiene un cronista aquí, informa que algunos de los cardenales se juntaron en el día de ayer a ver en un cine, en una función privada, la película Cónclave. Y por ahí, porque para muchos sorprendidos con la similitud. Sí, yo no lo puedo creer, pero bueno. Es que salieron sorprendidos. Es el meme de Spider-Man, ¿no? De hecho, esto lo cuenta un especialista. El que se señala. Salieron sorprendidos los cardenales, e incluso también un especialista en derecho canónico y también en cónclave, salió sorprendido con la similitud de la película de Edward Berger, que, bueno, calculo que al día de hoy, bueno, la gran mayoría que le interesa el tema la habrá visto, porque representa fielmente lo que sucede en un cónclave, ¿no? Pero bueno, fueron a ver, algunos de los cardenales, informa el portal, lo vieron en el cine, y bueno, y este especialista en derecho canónico y en cónclaves dijo que la película es considerada sorprendentemente precisa incluso por los cardenales, lo que lo convierte en una herramienta de investigación útil, especialmente en el momento en el que muchos de los participantes en el cónclave real tienen poca experiencia en política y protocolo del Vaticano. Exactamente. Eso informa en estos momentos, te diría, muy buena la data que traes. El portal de información política más importante del planeta. Político se especializa justamente en esto, ¿no? En lo chiquito, el radio pasillo, sobre todo de la Casa Blanca, claro. En la rosca, y aquí reflejando la rosca
que se da dentro del Vaticano y que tiene que ver con la rosca de esa política convertida en película oscarizada, dicho sea de paso, que cuenta muy bien cómo se va llegando a esa decisión que termina siendo sorpresiva. No voy a spoilear, pero hay en cada una de estas vertientes, por supuesto. No me gustó el final igual. Ah, ¿no te gustó el final? A mí me gustó, me pareció sorprendente. Pero no vamos a contar nada. Ahí va. Me hubiera gustado ver qué pasaba cuando salían del cónclave. Me hubiera gustado ver. A mí me parece también que hay un personaje que está representado por la figura de Francisco, nada más. Mira, nada más, pero bueno, yo lo interpretaba por el contrario como una especie de sucesión donde el papel principal, el del camarlengo, es una figura quizás bastante parecida a lo que puede ser Pietro Parolin, un gran administrador de la iglesia, que en esa propia película... Claro, yo me refiero al que aparentemente termina siendo elegido papa, ¿no? Decimos aparentemente. Claro. Por sus raíces, por su forma de dirigirse en el cónclave, pero bueno, mirá de lo que terminamos hablando, Maxi, porque estamos prácticamente una hora pasados de que haya tenido que salir el humo de pero la es que chimenea, todo esto tiene que ver, por lo supuesto, cual me hace dudar de que vaya a ser negro. No lo sé, no lo sé. Bueno, Nacho, no me digas que va a venir con el Papa, sería una sorpresa absoluta. Y por el otro lado, hablaría de que toda esta rosca se habría dado en la previa, ¿no? Que hubo mucha, Maxi. No, es que claro, desde que se sabía, desde la internación de Francisco, lo cual ya extiende, por supuesto, los plazos mucho más allá de su muerte, porque el Papa Francisco pasó más de 30 días internado allí en... Sí. ¿Te muestro algo, Maxi? Perdón, ¿eh? En Gemelli, sí. En estos momentos están volando gaviotas a esta hora en la Plaza de San Pedro, todos los días, es calcada a esta hora. Vuelan muchísimas gaviotas e incluso se ven unos pájaros negros. A ver si Johnny puede llegar a tomar algo. Vuelan muchísimos pájaros negros, ahí vas a ver algunas gaviotas. El pájaro negro, cuando se ve aquí, es sinónimo de que se viene la lluvia. Ajá. No se ve, la verdad, hay algunas nubes un poco oscuras, pero la verdad que el cielo se lo ve bastante tranquilo. Lo único que falta es que caiga lluvia, no va a suceder porque no está en el pronóstico, pero vos las ves las gaviotas, ¿no? Acá Jonathan me parece que te está pudiendo dar esta imagen. No, es que las teníamos... algunos de los pájaros que sobrevuelan, es a esta misma hora siempre. Las teníamos hace un rato posadas allí en el techo, ¿no?, de la Capilla Sixtina y recortadas justamente en ese plano perfecto que tenemos de la chimenea con su techito a la espera de que salga el humo. Lo que vos decías pone todavía más suspenso. ¿Por qué se está alargando tanto? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá dilatado demasiado esa votación? Hace más de media hora que deberíamos haber tenido el resultado. Seguramente, insisto, en minutos más deberíamos tener algún tipo de definición allí. A ver, Nacho, más allá del conteo, nosotros estamos poniendo en la pantalla, Nacho, te cuento en el Zócalo el conteo y se empezó el cónclave, van 2 horas. ¿Son 2 horas desde que se cerró la Sixtina o es más? La Sixtina se cerró, bueno, 4:30 ingresaron, estuvieron con la extra humus haciendo juramento cada uno de los cardenales. Déjame chequear rápidamente el teléfono. Claro, para entender si nosotros tenemos... que desde que se encerraron a votar, te diría que pasaron 2 horas y media. Todo está bien. Casi 3 horas, te diría. Es mucho tiempo. Normalmente toma 1 hora y media cada una de reuniones. A mí me da la sensación, estaría bueno tenerlo a Guillermo Marcó aquí, me da la sensación que tiene que ver con esta primera votación, me da la sensación que tiene que ver con que muchos cardenales no se conocen, me da la sensación también con que debe haber muchos nombres sobre la mesa. Durante toda la semana informamos, por supuesto siguiendo el liderazgo de Elisabetta Piqué, informamos el hecho de que los cardenales no se conocen, que hay cardenales, por ejemplo, de Paraguay, de Malasia, de Papúa Guinea del Sur, otros países que no tenían representación en el Vaticano, que llegaron por primera vez. Y el hecho de que nadie se despegue por sobre el resto. Pietro Parolin con apenas 45, digo apenas, es un número, ¿no? 45 votos, pero necesita 89, está casi a la mitad de los votos que necesita Pietro Parolin, por lo menos esa es la información que surge de las 12 reuniones que hubo de cardenales, mientras que Mario Gersh, que era el único que había sido puesto oficialmente, llegó Jean-Claude Hollerich, el arzobispo de Luxemburgo, llegó y propuso al arzobispo de Malta, dijo: yo pongo mi nombre sobre la mesa,
este es el que quiero apoyar, ¿quién me quiere acompañar? Y parece que no tuvo muchos más votos. Y nadie más puso un nombre oficial. Después existe el back channel, después existe, por supuesto, los canales de comunicación internos entre cada uno de los cardenales. Los cardenales ayer cenaron juntos, ya pasaron la noche prácticamente cada uno recluido en su habitación en Santa Marta. Durante toda la jornada de ayer, después de la reunión de cardenales que se realiza a las 9 de la mañana aquí, que no se va a realizar más, por supuesto, muchos se fueron a almorzar, también durmieron la siesta y seguían conversando, ¿no? Hasta el día de hoy, antes de comenzar la misa inicial, que por supuesto es la que antecede al cónclave, que es la misa romana para dar el anuncio de que se está buscando un nuevo papa. Bueno, seguramente luego de eso otra vez compartieron el almuerzo, se sigue conversando. Cualquier especialista te dice que el cónclave no arrancó y que el cónclave arrancó, claro. Bueno, luego de los 3 días de velatorio público, de las exequias públicas de Francisco, luego del funeral con los presidentes aquí a mis espaldas. Te diría que el cónclave arrancó el domingo pasado, quizás te diría el lunes, ya hace 4 o 5 días que arrancó el cónclave como mínimo, y esas conversaciones por supuesto que existieron, y esto te lo cuenta, y vuelvo a repetir, conversé con 2 cardenales en off, que me dicen que estas conversaciones existen, charlan, dicen qué te parece Mario Grech, qué te parece tal, y Pietro tendrá los votos o no. Por eso también sabemos que el cardenal, uno de los cardenales argentinos, habría propuesto a viva voz en una de estas reuniones seguir el camino que llevó adelante el Papa Francisco. Que muchos acompañaron la idea de este cardenal argentino, pero como que a último momento viraron hacia otro lado, por eso hoy quizás la idea es que un papa europeo es lo más cercano. El camino, cuando marcas el camino, no es solamente Maxi, el perfil y la idea. La verdad te digo, también pensamos que hace una hora teníamos fumata. Claro, te decía, cuando decimos el camino de Francisco, es incluso la posibilidad de tener un papa americano, ¿no? O un papa de América del Sur, más concretamente. También sonaban nombres de algunos españoles que han... creo que es el caso de un español que hoy es obispo de Marruecos, pero que además está nacionalizado paraguayo, que podría llegar a ser una opción dentro de los que inicialmente barajábamos justamente como posibles papables, pero en las últimas semanas ha cambiado todo. Vos lo mencionaste antes, claro. Sí, vos mencionaste antes el cardenal norteamericano que está a cargo del arzobispado de Chiclayo en Perú, que se menciona como una opción intermedia, como alguien que puede llegar a reunir votos de los dos. Quizás sea eso el momento, ¿no? Yo, mirá, miro hacia atrás, nunca vi la vía de la conciliación tan cargada de gente. Nunca, no, Jonathan no lo puede mostrar, pedimos disculpas, pero es imposible. No se debe ni poder mover, ¿no? Mucha cantidad de gente. Me encantaría tener un dron en estos momentos para poder tener la imagen aérea, pero Nacho, no cabe un alquiler, no entran más cámaras. Haceme una pausa ahí. Haceme una pausa ahí. Aprovecho, los despido a mis compañeros, a Yania y a Marian. Hasta mañana. Y vamos nosotros ya al pase con Débora Plager, que se suma ya en esta transmisión, siguiendo las instancias. Lo que esperamos sea la primera fumata. ¿Será negra? ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, con mucha expectativa, la verdad que los estaba escuchando con mucha atención, un excelente trabajo además de Nacho desde ahí. Está difícil la transmisión porque imagínate que son los medios del mundo entero en directo, todos intentando llevar la información y bueno, mucha intriga, ¿no? Lo vivimos todos con mucha atención, sobre todo porque es el sucesor de Francisco, entonces estamos mirando esa vacante los argentinos con mucha expectativa también. Como vos bien marcabas, y aquí las especulaciones que se empiezan a abrir en función de una primera reunión. Qué imagen, perdón, pero parece una señal, esto es en vivo, ¿verdad? Exactamente. Ese pájaro que se posa ahí sobre la chimenea, ¿no? Expectante del resultado del humo, maravillosa imagen. Las gaviotas que tenemos, ¿no? Ahí, sí. que era lo que contaba hace un ratito nomás justamente Nacho desde allá, que se suelen ver sobre todo a esta hora, al atardecer. Exactamente. Sí, bueno, siempre las vemos a esta hora y sorprende, ¿no?
Incluso también, Débora, ¿cómo estás? Te saludo. Sí, sí. Las gaviotas se convierten también en un tema a la hora de comer acá en la plaza, no solo a los periodistas, camarógrafos, personal técnico, sino a todos los que están aquí, porque la gaviota te ataca por un pedazo de comida y es así, sucede, y lo he visto. Pero bueno, son detalles de color que rodean, Débora, te digo, un momento muy solemne, un momento que hay que tratar con mucho respeto porque nos están viendo millones de personas y hay miles de millones de personas esperando en este momento poder saber qué es lo que va a suceder con este cónclave que lleva cerca de 3 horas, Débora, cerca de 3 horas, casi sin tener ningún tipo de novedad, si contamos desde que comenzó la procesión desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina. Claro, ¿a qué hora, digamos, la postergación o la extensión del mismo, qué nos dice? ¿Nos dice algo, Nacho? Nos dice que está difícil encontrar consensos, porque uno se remite a la historia, ¿no? ¿Cuántos días se tardó en elegir a Francisco? ¿Cuánto Benedicto XVI? ¿Cuánto Juan Pablo II? Estamos hablando siempre alrededor de 2, 3, 4 días. Sería inédito, ¿no? Que tengamos una definición más rápida que eso. Pero, ¿qué se dice ahí? A ver, hay aplausos, ¿eh? Ah, bueno. No, bueno, hay aplausos, hay aplausos. Hay aplausos, ¿qué pasa? Yo no sé si será alguien que comenzó y ese efecto contagio. Hay aplausos. Bueno, no creo que sea nada. Porque por eso los aplausos como para que arranque la obra, ¿no? Como claro, como en un espectáculo, sí. Claro, teatral claro, aplausos musical. para que, por favor, a que arranque, ¿no? Hay que decirles que están completamente aislados ahí en la Capilla Sixtina. ¿Qué te puede llegar a decir el hecho de que tarde tanto? Sí. Sí, por completo, no nos escuchan. Lo que te dice el hecho de que tarden tanto es una de dos. O hay muchos nombres sobre la mesa, hay muchas personas que están tratando, o muchos cardenales que aportan nos, o quizás que no llegan a un acuerdo, lisa y llanamente, que la realidad es que también ha habido versiones de que hay muchos cardenales jóvenes, muchos cardenales que quizás incluso en las reuniones cardenalicias habrían planteado el hecho de que de que son jóvenes, de que no los tengan en cuenta, de que no están preparados para tratar de ser el nuevo Papa. Eso descarta a muchos, podríamos incluso llegar a hablar del 80%, porque el 80% de estos cardenales los nombró el Papa Francisco, Dios lo tenga la gloria, y es él el responsable de que hoy tengamos 133 cardenales. Entonces, la verdad que lucubraciones hay un montón, vuelven a sonar los aplausos acá en la Plaza San Pedro. Pero qué cosa eso de los aplausos, yo estoy preguntando porque me vuelvo loca, ya me pongo muy ansiosa. Y estamos dándole F5, a ver si efectivamente tenemos justamente humo allí en esa chimenea, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Sí, no hay actualización que valga acá, porque no hay nadie adentro que nos pueda decir algo. Es más que nada esperar como cualquier otro. No podemos elucubrar, podemos pensar y tratar de saber, pero es difícil. Maxi, bueno, gracias por compartir este ratito. Nos quedamos nosotros ahí pendientes. Hay muchos temas, por supuesto. Los recibimos a todos ustedes con mucha expectativa. Muchísimos temas hoy para abordar a lo largo de estas 2 horas, porque estamos mirando esa chimenea, pero también estamos mirando la chimenea del Congreso, ¿no? A ver si hay fumata blanca aquí para lograr que la ficha limpia, más todos los temas económicos que están desarrollándose a esta hora, declaraciones del ministro Sturzenegger en el CICIP en este momento. Así que todo eso te lo vamos a ir contando poco a poco. Pero lo incorporamos a Hernando Miranda a la conversación con Nacho Damonte desde Roma. Gracias por estar aquí, Arnaldo, muy amable. ¿Qué nos dice esto que nos está mostrando Nacho, ¿no? Los aplausos en la plaza, la ansiedad, la demora, ¿no? En esta primera definición y esta primera votación. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pueden decirnos varias cosas. Lo primero que tenemos que pensar que son 133 cardenales, que hoy se designa la comisión escrutadora, integrada por 3 cardenales, uno de los cuales va recogiendo los votos, son 133 para votar, entonces la demora puede estar allí, o sea, habría una primera, digamos, impresión que la demora pudiese estar allí. Entonces, bueno, se comprende, digamos, toda la ansiedad y las cuestiones lógicas. Y comprendamos también que es la primera jornada de este cónclave, de este sínodo cardenalicio. Por lo tanto, tenemos varias instancias. Digamos que están entrando a la cancha, está comenzando el espectáculo, dicho en criollo, ¿no? Y con el respeto debido y que corresponde. Por lo tanto, lleva toda una cuestión de forma, se realizó el juramento, o sea, la primera jornada suele ser más extensa en general, claro. O sea que pienso que estamos dentro de los límites normales y dentro de lo que podemos pensar.
Sabes que también lo sumamos a Nacho, ¿no? Por supuesto, estaba viendo una presentación que hizo Javier Cercas, el escritor español, de su último libro, El loco de Dios en el fin del mundo, que fue precisamente acompañar al Papa Francisco en uno de sus viajes para poder escribirlo. Y él decía algo interesante, decía, difícil pensar en un giro ultraconservador del Papa que vendrá, porque el 79% de los cardenales fueron elegidos por Francisco. Esto pesa tanto para Nacho como para Arnaldo, ¿no? Sí, indudablemente que siempre tiene un peso. Todos los papas nombran cardenales. Quizás esto sea no en esta cuantía, pero todos los papas van nombrando sus cardenales. Tenemos que calcular también todos aquellos cardenales que van cumpliendo los 80 años, anterior, se entiende, al fallecimiento, al deceso del Papa Francisco, en este caso, y que por lo tanto todo eso va determinando, es decir, todos los cardenales, los 133 son electores. Hay más cardenales que pueden ser electos, pero no son electores, porque ya han cumplido los 80 años. Claro. Todo esto va modificando. Lo mismo que los muy jóvenes, ¿no? Que eso sí no está regulado en el sentido de que el límite temporal de los 80 años sí lo está, pero los que son muy jóvenes, claro, un papado de 20 años no es lo que está previsto. A ver, Nacho, acercanos vos también información. Bueno, sí, lo que decías vos, ¿no? Me lo comentaba ayer un cardenal con las 2 o 3 palabras en inglés que pudimos intercambiar. Era el cardenal de Indonesia, cuando le preguntábamos acerca de si iba a pasar, si ya decidía pasar la noche en Santa Marta. Ayer pensábamos que estaba en edad de participar del cónclave, nos aclaraba que no, y me llegó a decir que no lo había mencionado. ¿Cuándo vamos a hablar de cuál es la edad mínima? Claro, bueno. When is gonna be the minimum age, me dijo. Sí. Porque la realidad es esa. Sí. Porque quizás de repente aparece una figura joven que junta votos y de repente tenés un papa por 30 años. Claro. Y que eso no está en la letra escrita, ¿no, Arnaldo? No. Pero está en los usos y costumbres, digamos, buscar un papa que esté un periodo, y sobre todo hoy que la expectativa de vida se ha alargado tanto, ¿no? Correcto, está en los usos y costumbres que son fuente de derecho, los usos y costumbres, a estos últimos me refiero, y vaya si lo son. Nos tenemos que basar en lo que está escrito, es la Constitución Apostólica en vigencia, que es la Universi Dominici Gregis, que data del 22 de febrero de 1996, con las reformas que han hecho los sumos pontífices desde Juan Pablo II hasta el momento, ¿no? O sea, eso tenemos, no tenemos un mínimo, tenemos un máximo. Claro. En eso, en la edad sí está establecido. Por lo tanto, yo siempre digo, más allá de todas las especulaciones que se puedan o no hacer, que es un juego abierto, digamos, es un final abierto. Sí. También me gustaría recordar, si me permiten, que el Papa Francisco, o sea, Jorge Mario Bergoglio, vamos a decir como cardenal, en el momento de su elección no estaba entre los más favoritos, pero sí había estado entre los más votados cuando fue la elección de Benedicto. Ratzinger. Sí, Ratzinger, Benedicto XVI. Se dice que ahí quedó segundo y que el propio Francisco un poco dejó trascender a los otros cardenales que tenían que votar, que él no se sentía que era su tiempo y que pidió que desistan de seguir votándolo. No sé si esto se terminó de confirmar, pero es lo que siempre se expresó. Probablemente habiendo conocido a Jorge Mario Bergoglio, después el Papa Francisco, es muy probable que eso haya ocurrido. Dame un segundito, Arnaldo, Sí, porque no. yo recién te preguntaba, Nacho, esos aplausos, ¿no? ¿Es la ansiedad de la gente? ¿Se piensan quedar ahí cuántas horas? Porque no hay mucho antecedente de que en la primera jornada de un cónclave haya una definición, pero la gente está ahí firme. La verdad que no lo sé, no sé si quizás, porque yo lo decía antes, ¿no? Me da la sensación que este cónclave es uno de los que más expectativa ha producido en el argentino, ¿no? Teniendo en cuenta que se fue un papa argentino y que, bueno, llega, alguien decía por ahí, no llega el reemplazante sucesor de Francisco, sino que es el sucesor de San Pedro, el que viene, porque Francisco era la representación de San Pedro en la tierra. De alguna forma, quizás eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero un dato que yo quería agregar, voy a reservar el nombre. Sacerdote argentino, muy importante aquí en el Vaticano, que me decía, cuando él tenía que pedir regresar, él quería dejar su trabajo en Buenos Aires y quería venir a Roma. Sí. Y estaba en ese momento Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires.
previo, días antes de que se efectúe finalmente, de que Ratzinger presenta la renuncia, por así decirlo, y se llama un cónclave. Bueno, este cardenal tiene que hablar con su arzobispo y le dice, quiero ir a Roma. No, espera, todavía no quiero estar más en esta ciudad en la que estoy. No, todavía no. Y Bergoglio le dice, espérame 6 meses más que me jubilo y podés hacer lo que quieras. Ah, mirá. No llegó a pasar un mes que Bergoglio se convirtió en papa. Claro. Bueno, evidentemente fue una sorpresa hasta para él mismo. ¿No? ¿Sabés que mientras hablas vos, Nacho, sabés que me impacta los que tenemos la suerte de haber conocido ese lugar, de haber estado allí en la Plaza San Pedro? Vos estás en un sitio transmitiendo y tenés una distancia considerable hasta la Basílica y yo solo veo cabezas y cabezas y cabezas. O sea, ¿eso está lleno total? Total, no la vimos así desde que llegamos. Qué impresionante. Mirá, la realidad es, ahí vamos a panear un poco. 8 de la noche ahora, ¿qué hora es? La realidad es que ni siquiera cuando se... sí, 8 pasadas. Sí, 8 y 9. 8 y 10 casi. Sí. La realidad te digo que ni siquiera en el momento de mayor cantidad de afluentes a la hora de las exequias públicas de Francisco, esta cantidad de gente. Impresionante. Ni por asomo, de hecho. Además, ahora, bueno, en estos un dato momentos, que no sé si... puedo dar fe, mira, ahí estamos mirando. Sí, Puedo sí. dar fe que hay 250.000 personas, como dijo el Vaticano. No sé si fe porque no las conté, pero hay muchas, ¿eh? Sí, no, yo también digo, no sé si influye, ¿no? O si simplemente la expectativa y la fe de muchos de los que están allí, o la curiosidad, pero el tiempo también acompaña, estamos en una primavera preciosa y bueno, estar allí es casi una ceremonia placentera, ¿no? Hoy hubo lluvia, Débora, acá. De hecho, nos mojamos bastante. Ah, en un mirá, no momento. te vi más temprano. A la mañana, en horario de Pepe Gil Vidal. Sí, hubo lluvia, nos mojamos, salieron los paraguas. De hecho, tuve que salir corriendo de la Plaza San Pedro 1 hora antes de comenzar el vivo a las 6 de la mañana, 11 de la mañana nuestra, corriendo al hotel a buscar el paraguas porque no estaba prevista la lluvia. Y llovió durante aproximadamente 1 hora y llovió fuerte. O sea que estoicos los que están ahí. La verdad que bastante particular ver la plaza plagada de paraguas. Claro, y ahora sí, ahora el cielo está perfecto, no hay ninguna amenaza de lluvia, pero es una primavera hermosa en Roma, por supuesto, el clima acompaña. Hay muchos curiosos que se acercan, por supuesto, pero lo cierto es... te quería contar un detalle que nos aclaraba antes Guillermo Marcó, que por supuesto sí, ha ahí sido te fuente de vi consulta en estos con últimos Guillermo días, Marcó en el horario de María Laura. Canónico. Una entrevista buenísima, estuvo hoy con Hugo, también estuvo el otro día con María Laura. Bueno, él nos mencionaba algo también que es importante de destacar, el hecho de que ver tanta gente aquí presente genera que la plaza esté llena. Pero no era así antes. Antes salía el humo y quizás 1 hora y media, 2 horas después salía el Papa por el balcón. Pero ha cambiado esta decisión y lo que se ha dispuesto, creo que a Juan Pablo II, espero no equivocarme, es que suenen las campanas en Roma, suenen las campanas del Vaticano. Si querés, ahí está, Arnaldo te está dando la razón, porque lo aprovechamos. Pero en el momento en el que salga el humo... Claro, lo aprovechamos a él como también historiador, porque... Van a sonar las campanas, ¿qué momento ese, no? Claro. Para llamar a los romanos. Todo esto se va sedimentando con la historia, ¿no? Las tradiciones, todo lo que decíamos. Por ejemplo, desde el año 1870 es que tenemos cónclaves más o menos como lo conocemos hoy, aproximadamente, ¿no? Se va. Y esto de las campanas es algo que se agrega correctamente, está dicho, ahora en estos tiempos. Antes era solamente la fumata. Bueno, lo que pasa que también, a propósito de la historia, ¿no? La famosa fumata o el humo blanco y el humo negro, ahora hay químicos sofisticados, digamos, que no dan lugar a ningún error, pero con el correr de los años a veces había confusión en el color del humo. Entonces las campanas ayudaban a saber que efectivamente era la fumata blanca. Yo recuerdo alguna de los cónclaves cuando todavía era niño, después de Pablo VI, que no se sabía exactamente porque el humo era gris el que salía. Claro. Ahora ya con era los una químicos. Combustión. Claro, antes era con la paja mojada, da justamente el humo negro, ¿no? Todo esto. Toda esta tradición de las fumatas comienza a partir de 1870, ¿no? Cuando ya, claro, se quería saber cómo se avisaba. Ya, aunque ya desde el medioevo existía esta tradición de avisar de alguna manera a todas las personas que estaban congregadas esperando este momento, ¿no? Este momento. Por lo tanto, en esta primera jornada es muy poco probable que
podamos ver el humo blanco y escuchar las campanas. No hay antecedente, digamos, de que en la primera jornada de votación tengamos no, papa. No, Hasta ahora que no lo ha recordamos. habido. O sea, entre los que podemos decir es que el cónclave más largo que se recuerda en la historia es el de del año 1269 y terminado en 1272, duró 3 años. ¿Y el más corto? Y el más corto tenemos que venir más acá de 1870, pero de todas maneras no fue en una misma jornada, sino que en la jornada siguiente. Claro. O sea que, digamos que sería esto. Lo que pasa es que los cónclaves se fueron agregando usos y costumbres, perfecto, y sedimentando, para que no pase eso, ni tan largo ni tan breve. Claro. Tampoco. Nacho, la gente que está allí, me imagino que hay mucho turismo, pero ¿hay mucho italiano que tiene expectativa de recuperar para Italia el próximo Papa? Sí, por supuesto que el italiano quiere que sea italiano, el próximo Papa. Es una de las alternativas. Pietro Parolin tiene aparentemente 45 votos, mientras que no conocemos las intenciones de voto de Mario Grech. Entendemos que son pocas, las de Piazzavala tampoco. No conocemos, por supuesto, lo que puede llegar a suceder con el resto de los cardenales que se han ido mencionando en este tiempo. Uno de los candidatos, por ejemplo, en las últimas horas, los medios italianos un poco lo carpetearon, por decirlo así, aunque si la información es verídica no sería un carpetazo, sino una información que es pertinente, por tener problemas de ludopatía, ¿no? Claro. Sí, se ha hablado mucho, uno de los cardenales fue acusado de eso, publicado también en un portal muy importante. Yo te mencionaba recién del cardenal Prebus, que es norteamericano, que es el arzobispo de Chiclayo en Perú, que es una de las opciones quizás centro, por así decirlo, pero el italiano quiere un italiano, el español quiere un español, el turco lo quiere Ardó, o el húngaro lo quiere Ardó, mejor dicho. Los norteamericanos quieren un papa norteamericano, que es muy difícil. Y lo que pasa que para el italiano, la verdad que va aumentando la ansiedad, ¿no? Teniendo en cuenta la sede del Vaticano en Italia, ¿no? Y la posibilidad de recuperar para Italia al Papa propio, ¿no? Hace que, no sé, muchos dicen que lo de Parolin avanza, ¿no? No sé, Arnaldo, ¿vos qué pensás? Digamos que pisa fuerte porque aparte Parolin fue secretario de Estado. O sea, él es el que conoce quizás a todos los cardenales. ¿Por qué? Porque estuvo en la ordenación de la mayoría de ellos, primero, y segundo, por su misión, o sea, su misión como secretario de Estado. Y tenemos que agregar que también quizás sea este el cónclave más heterogéneo en cantidad de países y naciones representadas. Eso es instancia de Francisco. Eso es instancia de Francisco, sí, por supuesto, porque en esta, digamos, apertura, entonces tenemos realmente una heterogeneidad muy importante. Así que bueno, eso debemos mencionarlo también y que eso quizás pueda hacer que las intenciones de voto y demás estén más disipadas. O sea, quiere decir que estén de otra manera configuradas. Por lo tanto, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Muchos pensamos que entre la jornada del día de mañana y viernes podría haber novedades, aunque podemos llegar siempre a tener otras iniciativas y demás que no conozcamos. O sea que digamos que es un juego abierto, con todo el respeto que digo el término, por supuesto, ¿no? y bueno, pero es que un poco es así, sobre todo por la expectativa, ¿no? Piensen ustedes que mucha gente que realmente lo sigue esto con mucho nivel de detalle. Genial que me llamas. Ahí te recuperamos, Nacho. A propósito del tema del juego, también hace como una suerte de apuesta personal, ¿no? A ver quién es el que está mejor posicionado. Yo no puedo dejar de mirar, mientras recibimos las imágenes en directo de Nacho, la chimenea, ¿no? Porque además no vamos a tener ningún aviso previo. De un momento al otro veremos salir el humo. Exactamente. Por lo tanto, digamos que capta toda la atención del mundo, yo diría, esa chimenea. Sí. Yo no puedo quitar la vista de ahí, ¿no? Que en realidad son dos estufas conectadas a una misma chimenea. También digámoslo, porque vi el armado, no por otra cosa. Y aparte tenemos toda la juramentación del secreto
no solo los cardenales, sino todo el personal que los asiste. Es decir, los cardenales se tienen que trasladar, están residiendo en Santa Marta, que debió ser reacondicionada por la cantidad de cardenales en condiciones de estar en el cónclave. Primero, el traslado, quienes asisten a los cardenales en esto, que también tuvieron que juramentar el día de ayer, también mantener este secreto para que, bueno, no se dé a conocer ninguna cosa y no violar esta tradición tan antigua. Claro, teniendo ahora son las 8 de la noche, 18 minutos allí, ¿no? Tenemos todavía, por la época del año, ¿no? La primavera sobre Roma, una resolana a la hora del crepúsculo que es tan hermosa y una visión bien nítida y clara de la chimenea. Ahora, a medida que caiga la noche, Nacho, que esto se puede extender a punto tal de que ya estemos en la oscuridad. ¿Cómo advertimos? ¿Qué vamos? Yo no puedo dejar de mirarla a la chimenea. Mirá, cae la noche y se encienden los faroles, Débora. De hecho, mirá, te digo, va a ser una imagen hermosa la noche esto, porque vos lo viste, sí. Que nos encanta también acercarte esa imagen cada vez que podemos, porque en tu horario es cuando cae el atardecer aquí. Sí, que es un horario se pueden hermoso. ver todas las esculturas prendidas, se puede ver el Vaticano en su esplendor. Es el mejor horario para estar acá. El hecho de que se extienda, bueno, nos va a dar una visual perfecta, todo lo que tenemos allí detrás, la cúpula de la basílica. ¿Y cuántas horas llevan? De estatuas Yo ya perdí un poco la cuenta. ¿Cuántas horas llevan? Mirá, bueno, 4... Mirá, 2 horas, ahí lo tenés. Fueron muy puntuales a la hora de comenzar el camino. Ah, bueno. Ahí tengo un relojito en la pantalla, te cuento, para mí Nacho. Es un poco más, porque si contamos el hecho... Claro. Que puede llegar a ser un poco más. Ah, bueno, está bien. En el momento en el que se cerró la Capilla Sixtina, pero bueno, lo dejamos ahí porque es el momento en el que finalmente se cerró la Capilla Sixtina, pero el cónclave efectivamente arranca cuando pasan de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. No me quiero equivocar, hay un especialista ahí, no quiero meter la pata, pero bueno, entiendo que es así. Y la Capilla Sixtina, Débora, en este momento está cerrada con una sola llave. Esa única llave, lo vengo repitiendo porque es un dato que a mí me fascinó, es la única llave que no se puede duplicar en el Vaticano. Ah, es la única llave que no tiene duplicado. La tiene una sola persona que es la encargada de cerrar la capilla con los cardenales adentro y de abrir la capilla cuando los cardenales salen. Después el Vaticano tiene 3.000 llaves, todas tienen copia. Esa no tiene copia. Esa no. Imagínate lo antiguo que son estas tradiciones, los milenarios. Hoy te escuché también con Guillermo Marcó, que hacía referencia al lugar, ¿no?, donde cada una de las votaciones va a llevarse a cabo, el momento en el que cada uno de los cardenales deposite su voto frente a los frescos o debajo de los frescos de Miguel Ángel, ¿no? Y él lo describía, ese juicio final, y hacía una especie de paralelismo entre la obra del maestro y la decisión de los cardenales, ¿no? Bueno, tiene unas imágenes el portal del Vaticano, Vatican News, que tiene versiones en todos los idiomas, el nivel de comunicación que maneja el Vaticano para todos los idiomas que se acercan a la Iglesia es fenomenal, pero en la página web del Vaticano, en Vatican News, publican imágenes de cómo fueron acercándose a la Capilla Sixtina, cómo cada uno iba tomando su lugar hasta que finalmente se cierra la puerta, porque tampoco es que hay un fotógrafo ceremonial adentro. Habrá una fotografía, quizás cuando termine, pero... no hay fotógrafo ceremonial como para que nosotros digamos... Bueno, sí, no están los community managers de los cardenales, claramente. No, por supuesto que no. Alguien me decía, bueno, pero pueden tener reloj inteligente. No reloj inteligente tampoco. No. Sí, Arnaldo. No, justamente, hablando del momento en que se cierra la Capilla Sixtina, ¿correcto? Es el momento cuando dicen extra omnes, es decir, todos afuera, todos los que se entienden, no tienen que estar allí. Y a partir de ese momento puede ser correcto el horario que se está pasando, porque hubo varias instancias. La jornada de hoy es la jornada inicial, por lo tanto comprende varias instancias. Primero, la misa pro pontífice eligendo, correcto, que ya tuvo lugar para nosotros esta mañana, correcto. Luego de allí pasamos a toda la juramentación y después pasamos de bien fue dicho, pasan de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Esa llave que no está duplicada, es correcto, y que Capilla Sixtina, cuyos frescos se hacen entre 1508 y 1512.
Michelangelo Buonarroti, Sí. no estaba muy convencido de hacerlo, de aceptar el encargo. Lo convence el Papa Julio II, que fue un papa que realmente trabajó mucho, no solo por la Capilla Sixtina, que es una obra maestra de la humanidad. Dicen que era muy duro y riguroso y que a Miguel Ángel lo tenía bastante a maltraer, digamos, ¿no? Sí, con la exigencia. Justamente, él era sobrino de otro papa, Sixto IV, que fue el que tiene la iniciativa de edificar, vamos a decir, la Capilla Sixtina. Es decir, lo que hacen en ese momento es la antigua capilla constantiniana o iglesia constantiniana o de Constantino o basílica de Constantino, transformarla en lo que hoy conocemos como Basílica de San Pedro. O sea, aumentar su volumen. Pensemos que ocupa el 20%, la plaza y la Basílica de San Pedro ocupan el 20% de la superficie del Estado Ciudad del Vaticano, Sí, ¿correcto? Y que, por lo tanto, son 44 manzanas en general, si no me equivoco. Volviendo a lo de Miguel Ángel, Sí. también siempre que uno recorre un poquito la historia del arte, que terminó extenuado realmente, extenuado por la realmente, magnificencia de la obra que había la realizado. magnificencia. Él era arquitecto, escultor y luego pintor. Esa era así como él se autodescribía. Y la imagen que da de la bovedad y demás, que es justamente algo, digamos, hecho así. O sea, da la imagen de majestuosidad de esos 20 metros o más. El juicio quizás. final, ¿no? El juicio final, justamente. Bueno, Justamente. Y lo que se está realizando justamente allí. Por eso las elecciones se hacen desde ese momento en la Capilla Sixtina, ¿correcto? Y que le da un marco imponente para un acto que en realidad lo que están haciendo es elegir una monarquía electiva, la única existente y la más antigua del mundo occidental como monarquía. Claro, está muy bien lo que decís, Arnaldo, respecto de la monarquía electiva, porque cuando uno habla con alguien de la religiosidad, de la espiritualidad, un referente de la Iglesia Católica, siempre lo pone en términos de lo divino, ¿no? Pero Claro. está muy bien porque es lo que corresponde decir, ¿no? Una monarquía electiva. Es lo que corresponde. Y si me permiten 10 segundos, Débora, justamente comentar que hasta tiempos de Pablo VI se llevaba la triple corona o tiara, en realidad se llama tiara pontificia, y son 3 coronas en realidad. ¿Por qué son 3 coronas? Porque el Papa es pastor, es un, digamos así, es pastor, que estoy diciendo, es pontífice Sí. y es rey. Claro. O sea, son las 3 potestades, Eso es digamos. cuando una vez que ya es ungido papa, cuando Cuando llevaban, se colocaba esta corona, que a lo mejor se exhibirá en el ámbito ceremonial, quedó relegada, ahora se usa la mitra papal. O sea, todo el protocolo, el ceremonial, va acompañando los tiempos, digamos. Sí. Se va modificando, así que como se modifica esto, otras cosas también. Nacho, ¿quién dirá el Habemus Papa? Sí. ¿Quién dirá la Habemus Papa? Ni debería de ser Parolín, ¿no? Que es si no es Parolín, entiendo. Ángel quizás lo sabe mejor que yo, pero debería de ser el quien está administrando el cónclave. Pero bueno, Todos quizás nos también quedamos es uno con de el los principales recuerdo, ¿no? Del Habemus candidatos. Hay Papa. versiones también. Cuando fue designado Francisco, elegido Francisco. Claro, exactamente. Durante la semana, y me lo recuerda una periodista que trabaja en el Vaticano, durante la semana, y quizás Ángel me lo puede aclarar, creo que también se puede llegar a ver retrasado esta situación por el hecho de que si se llega a que uno tenga 70 votos en esta votación, se realice una votación nueva, pese a que hoy no había una segunda votación prevista, y quizás que hoy puedan llegar a sacar al nuevo Papa. No sé si Ángel, esperá, me estás dando... conoce esta Pará, alternativa. porque se necesitan los Me 2 lo recuerda un tercios, periodista del Vaticano. ¿no? Los 2 tercios. Por eso, aparentemente hay un número de 70, aparentemente hay un número de 70, 2 tercios son 89, hay un número de 70, que si llega a ese número, bueno, se vota otra vez rápidamente ahora y quizás se llega a los 89. Claro, porque 70 vos decís No que lo es una sé, mayoría, es información una que me mayoría trasladé, que para una conocemos. primera votación es una mayoría muy amplia. Mínima, por así decirlo. Claro, si son 133 de hora, Claro, supera sí. Quizás Ángel sabe mejor, no me voy a meter en su espacio. Arnaldo, sí. Bueno, no sé, sería... A ver, lo que Arnaldo, perdón. no, por favor, lo que está establecido es lo siguiente. Son los 2 tercios, ¿sí? Esta elección se tiene que hacer por una mayoría especial, que son los 2 tercios. Sí. Ahora, si se llega
a 33 votaciones consecutivas, contando la de hoy, ¿Cuántas? 34, 33 obviamente. consecutivas. O sea, consecutivas. Sí. Y no se llega a los 2 tercios, porque puede haber. Sí. Entonces, ahí estarían habilitados para elegir entre los 2 candidatos más votados. Hasta ahora esto es así. Que puedan haber modificado, no lo discuto, no lo digo porque podemos tener modificaciones, pero hasta ahora pero es espera, así. 33 votaciones. 15 días. Eso era ya, porque si son 33 votaciones consecutivas, ¿son 3 por día? Son 4 por día. 4 por día. O sea, hoy es una y después son 4 por día. Entonces, hablamos de 34 votaciones. Saquemos la de hoy. Entonces, 33 votaciones consecutivas, con la de hoy 34, obviamente, claro. Y allí es donde tendríamos, si no hay, o sea, alguno tiene mayoría simple, porque sería esto mayoría simple, allí se puede elegir entre los 2 candidatos más votados. Claro, o sea, todos tienen que votar entre esos 2, como un balotage, digamos, como los que llegan al balotage. Exactamente. Sí, los por dos más eso se votados. hace, digamos, porque se considera la elección del más apto, o sea, se elige un primus inter pares. ¿Qué quiere decir esto? Un primero, pero entre iguales. Claro. Nacho, es importante esto que nos decís respecto de que habría en una primera intención 70 votos para un solo candidato. Bueno, eso es lo que la alternativa que podría llegar a surgir en este tipo de ocasiones. ¿Sí? Ante la tardanza, algo está pasando en la Capilla Sixtina, ¿no? Me parece que claro que sí, no te quepa duda que algo está pasando. Más allá de la hora y media. Sí. Algo está pasando. Nos damos cuenta todos, los 1.500 millones de cristianos que están viendo del otro lado, tanto la Nación como y los no cristianos también, te lo aseguro, Nacho. Pero hay que tener en los no cristianos también, seguro, obvio, sí, totalmente. Pero bueno, tener en cuenta esa situación. Quizás también en la semana alguien me decía que el Vaticano quiere tratar de tener lo menos tiempo cerrado el Vaticano. Lo menos tiempo cerrado el museo, lo menos tiempo cerrado la Capilla Sixtina, lo menos tiempo cerrado todas las atracciones que tiene, atracciones entre comillas, ¿sí? Perdón, no quise ser irrespetuoso, pero lo menos tiempo posible, tratar de que, bueno, de que la rueda siga girando, hay un mundo entero tratando de conocer qué es lo que va a suceder y además también, vuelvo a decir, las finanzas del Vaticano penden de un hilo y esto lo sabía Francisco, por eso Francisco fue tan duro a la hora de castigar a aquel que metía la mano en la lata. Como en un momento a Tagle le dijeron que estaba haciendo algo irresponsable con el manejo de las finanzas de unos sectores del Vaticano y luego finalmente se confirmó que Tagle no era irresponsable y retomó la buena senda con Francisco, como al cardenal Becciu. A Francisco le comentaron que había comprado un edificio en Londres, valuado en un par de millones de euros, y Francisco prácticamente que los comulgó de la iglesia, le pidió que no use el hábito, le pidió que no participe de ningún tipo de ceremonia. Las finanzas del Vaticano están débiles. Claro, imagínate el trabajo de Francisco respecto de los cerrado un museo. Sí. No, totalmente, Nacho, y digo, los votos de pobreza, ¿no? Lo que quedó evidenciado además en el modo en el que fue despedido, en el lugar donde descansan sus restos, el contraste con esto que vos estás marcando, ¿no? De alguien que se haya enriquecido con los dineros de la iglesia. A mí me sigue impactando la imagen de la chimenea mientras cae el sol, ¿no? Estamos sobre el crepúsculo romano, se encendió ya la cúpula allí de la Basílica de San Pedro. Queda todavía como una suerte de resolana iluminando la chimenea que está allí incólume, sin está que nada está perlado el cielo. Está perlado, ¿viste? Es esta hora plateada que yo le llamo, la hora del crepúsculo, que es hermosa, sobre todo después de un día que amaneció con tormentas. Es más, Débora, ¿sabés qué? Es horrible amaneció el día. Pero ¿sabés qué es lo que me hace acordar esto? Esta es la hora, si no me equivoco, en la que Francisco salió al balcón. Puede ser, no tengo... Aproximadamente. Para nosotros, la media tarde argentina. Claro, es verdad, porque era alrededor... Sí, es verdad, era media tarde. Alrededor de las 4 de la tarde para nosotros, me parece. Sí, tenés razón. O sea que las 5 horas que... Me acuerdo porque había terminado de trabajar y llegué a casa justo. Claro, serían las 9 de la noche. Yo me acuerdo porque estaba en ese momento trabajando, creo que en Radio 10 y no sé si en América... Y yo no estaba en mi horario de trabajo, entonces me acuerdo de estar en el gimnasio y que me llamen por teléfono, y creo que era alrededor de las 4 de la tarde, para ver si podía salir al aire.
Estaba Handling, sí, Jenny. Es cierto, me había olvidado ese detalle que era más o menos esta hora. Sí, más o menos aproximadamente en este horario. Sí. Mirá lo que se ha retrasado el cónclave, ¿no? Sí, sí. Bueno, impresionante porque la gente no se mueve de ahí. Están todos acá. ¿Vos sos argentino? Mexicano. Vení, acércate un segundo. Me acaba de prestar mirá cómo estamos, cargando con una batería de cámara. Me acaba de prestar el cable. Perdón, Ay, qué Débora, amable. ¿Te vas a quedar hasta que haya papa o hasta que haya...? Absolutamente sí. No tenés ninguna duda. No, sin ninguna duda. Es un momento histórico. Perderte este momento histórico significa también, son dos cosas, ¿no? El inicio de una página nueva de la Iglesia y por otro lado también ser parte de esta historia, ¿no? Bueno, México es uno de los países con más cristianos en el mundo. México, Brasil, Filipinas. O sea, es un pueblo muy devoto también. Sí, por supuesto. Además, con la historia de la tradición, Francisco quería mucho también a México, ¿no? Y qué decir, Juan Pablo II. ¿Cuándo llegaste? No, yo trabajo aquí. Bien. Bueno, o sea que viste algún que otro cónclave. Francisco, yo estuve aquí cuando... Mira, decíamos que es la hora más o menos en la que Francisco salió al balcón, quizás. Sí, es exactamente esta hora. De hecho, había Sí. Ahí está. Ahí estamos con él. Sí, decime. Yo creo que había menos control, no de policías, sino de que la plaza está un poco más abierta. Porque yo me acuerdo que podías pasar tranquilamente y estar ya hasta que le nombraban ya el Papa, ¿no? Sí, de cantidad de gente, dicen que hay 250.000 personas. Al inicio no había tanto, pero ya cuando nombran al Papa se llena hasta más allá. Porque suenan las campanas. Exactamente, las campanas, sí, todo Roma que viene. No, muy emocionante, por eso... Bueno, ¿y qué expectativa tenés? Muy emocionado. Y no, más que el nombre, es más bien cuál es el papel, ¿no? que va a tomar este nuevo Papa. Con mucho entusiasmo, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar? La dirección que va a tomar también la espiritualidad dentro del magisterio. Entonces, muy emocionante. Bueno, están los aplausos, te agradezco. ¿Tu nombre cómo es? Arturo. Arturo, gracias por el cable. Abrió la caja de... Qué amable. Se compró un cargador, abrió la caja del cargador para prestarme el cable, porque me quedó como a 1 kilómetro el cable. Débora, no pensé que íbamos a seguir transmitiendo en vivo hasta ahora, pero bueno, gracias, muchas gracias. Valía, ¿no? Me parece válida. Qué impresionante, ¿no? Y la gente, claro, que se pone un poco ansiosa, empieza a aplaudir, uno desde acá a la distancia también empieza a tener el mismo nervio de ver qué pasa, cuándo será el momento de la fumata. ¿Es normal, porque ya van 3 horas y monedas, como dijo Nacho, que se demore tanto en la primera votación? ¿Es algo previsto? Puede ser algo previsto por estas instancias que yo les comentaba. O sea, es un día, digamos, atípico comparado con todos los demás, entiéndase del cónclave o con las jornadas que vengan, porque tenemos varias instancias. Y también que no se conocen los cardenales entre sí, si bien hubo reuniones... Para la rosca, digamos, hoy lo decíamos con Nacho, que hubo que introducir, Nacho, decime, 2 traductores eran para hablar por lo menos en 5 idiomas. Claro. 2 traductores, sí. En un momento se hablaba de que quizás no iba a haber traductor. Eso fue al principio, luego de que se estaban organizando las primeras reuniones de cardenales, hubo 12, llegaron a decir que quizás podía no haber traductor porque la verdad que la intención era que haya la menos cantidad de gente posible. Gracias, se agacha la persona, se agacha todo el mundo. Débora, vos tendrías que ver, la gente pasa, se agacha y sigue su camino. Muy bien, el código, entienden perfecto el trabajo de los colegas de la prensa. No, hablando del tema de los traductores... Es fundamental, Débora. Es interesante porque también... si no se conocen, ¿cómo hacen? Claro, muchos decían que hablar el italiano, ¿no? Es que es la lengua en la que se desarrolla toda la vida de la Iglesia dentro del Vaticano, es fundamental. Y hay algunos de los cardenales que no lo hablan bien o que no lo hablan. Y este parece un detalle menor, pero no lo es. No, no lo es. Acoto que el idioma oficial de la Santa Iglesia Católica es el latín. Ahora, si vamos para atrás, el italiano tiene un 70% del latín porque justamente es una lengua románica por excelencia. La nuestra también lo es en menor medida, el portugués, el rumano, que prácticamente es escuchar latín, ¿no? Cuando sí, yo me refiero al desarrollo de la vida comunitaria y de el intercambio con los otros en función de las negociaciones que se tienen que llevar adelante. Entonces muchos decían, bueno, el cardenal que no hable bien el italiano iba a estar en dificultades para tener más chances de avanzar, ¿no?, en las votaciones. Y sí, eso es así porque al ser muy heterogéneo, de representar muchas naciones, justamente puede ser el primer cónclave en que ocurra esto. Y esto también nos puede dar una idea de la tardanza. O sea, porque, por ejemplo, también... Francisco, si bien
entiendo yo lo habrá ido perfeccionando a medida que avanzó su pontificado, hablaba bien el italiano. Cuando llegó como cardenal a participar del cónclave, lo manejaba realmente bien. Sí, aquí hay algo, digamos, para todo, esto es así, pero hay algo. Como el italiano tiene toda esta preeminencia del latín y demás, la lengua que se hablaba en el Latium, o sea, el Lazio ahora, que es donde está Roma, justamente allí van con un poco de ventaja. Cuando se enseñaba, digamos, en el seminario el latín, hasta no hace muchos años, sé que ahora no tanto, según sacerdotes ordenados recientemente me lo confirman. Bueno, de esa manera, digamos que del latín al italiano el paso es corto, ¿no? Digamos que puede ser, y eso también puede facilitar un poco ese conocimiento del latín. Pero claro, al haber tantas, aparte pensemos, el latín y el italiano pueden resultar un poco más cercanos a nosotros, como nos pueden resultar más lejanos el inglés o todo ese tipo de lenguas, sajonas, exactamente. Pero para toda la otra parte le tienen la misma dificultad que tenemos nosotros. Sí, bueno, incluso la incorporación de todos los que vienen de Asia. Nacho, dos cosas, si querés agregar algo de esto, a propósito de lo que vos nos contaste de los traductores, y yo mientras miro allí y veo que cae la noche, pienso en la hora, que ya se están acercando las 9 de la noche, digo, esa gente se va a quedar ahí, no va a ir a comer. Esta gente va a tener que comer, Débora, en algún momento va a tener que alimentarse, lo cual te digo, ya va a empujar, ya te estoy diciendo, cierran muy temprano los restaurantes en Roma, alrededor se ríen algunas señoras, tiene hambre. Van a empezar a aplaudir más fuerte pero ahora. Cierran muy temprano a veces los restaurantes en Roma, van a tener que empezar a extender el horario los restaurantes, porque yo me animo a decir, mira, decían, hay un dato que entrega el municipio de Roma, el gobierno de Roma, que llegaron 1,5 millones de personas a Roma en los últimos 10 días, que ese 1,5 millones de personas que llegaron, prácticamente 500.400.000 personas vinieron a ver el ATP de tenis, que comenzó el lunes. No me pregunten en qué instancia está porque me perdí, sé que no jugó Djokovic, pero sí lo que me dijeron es que hay cerca de 1 millón de personas que llegaron aquí nada más para quizás pasar por la Plaza San Pedro, para tratar de acercarse a alguno de los 3 días que se preveía que iba a terminar durando este cónclave. Así que hay muchísimos turistas en Roma y están prácticamente la gran mayoría, te diría, hasta el final de la vida de conciliaciones no debe haber menos de 300.000 personas. De donde vos estás, ¿no? O la mayoría de la gente que te rodea en esa posición, ¿ustedes qué alcance tienen de la vista a la chimenea? Porque yo la tengo en el primer plano porque estoy haciendo un zoom, obviamente, pero bueno, ustedes allí... ¿Me puedo correr un poco, Johnny? Me voy a correr. O sea, vos la ves, de ahí la ven. Sí. Mira, Débora, yo crucé un océano, ahora la estoy viendo, crucé un océano y no la había visto todavía. Y bueno, eso es atractivo para la gente, quedarse ahí, porque uno quiere verlo en directo, es un hecho histórico, ¿no? Decir, che, estoy acá y estoy viendo la fumata, sea negra, sea blanca, pero estoy acá. Mirá, nosotros estamos linealmente y estoy a unos 200 metros de la chimenea, Johnny. Sí, 200 metros, 250 metros. Ahí Jonathan está haciendo un zoom desde su cámara. Pasando lo que vendría a ser el costado derecho de su pantalla, el costado derecho de la Basílica San Pedro, que ahora, bueno, sobrevuelan las gaviotas alrededor de la chimenea, es una imagen hermosa. A la derecha, esa es una cúpula de la Capilla Sixtina, ¿no? Que la verdad que no la pude conocer, me hubiera encantado. Probablemente no la pueda conocer porque va a permanecer cerrada varios días más, pero lo cierto es que tiene varias cúpulas. Hay una cúpula de la Capilla Sixtina que se ve desde el extremo sureste del Vaticano, bordeando los muros del Vaticano, por la entrada del museo. Esa es la otra cúpula, tiene dos especies de estructuras en formato de antena, por así decirlo. En el centro la chimenea y a la derecha está Santa Marta. Johnny, ¿podemos dar las ventanas donde dormía Francisco? A ver, mira, ahí te voy a mostrar las ventanas donde está la habitación donde dormía Francisco, que de hecho esa habitación está cerrada todavía, esa habitación se va a reabrir, el lugar donde Francisco eligió dormir se va a reabrir en el momento en el que se elija un nuevo papa. Que hay que ver si el nuevo papa toma la tradición histórica, Arnaldo, de usar los aposentos papales, por llamarlo de alguna manera, o si sigue la línea de austeridad de Francisco. Bueno, Francisco, no lo sé. Cuando llegó, o Jorge Mario Bergoglio, cuando llegó ya ungido papa, dijo, ustedes piensan que yo voy a dormir aquí. O sea, no.
y se trasladó a Santa Marta. Que es ¿no? lo que nos está Que mostrando es lo que ahora la está imagen. mostrando y que es lo que está cerrado. Obviamente que cuando se constata la defunción del Papa, que no es lo mismo que cuando falleció, no exactamente, sino que unas horas después el rito de constatación, como cuando los antiguos soberanos morían, dejaban de existir, en este caso era el macero que tocaba 3 veces y decía majestad, 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 pues que su majestad no responde, el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? En este caso, bueno, justamente se deben destruir el anillo del pescador porque es lo que el sello oficial de toda la documentación para Papa Francisco y para todos, y sellar a las habitaciones. Esas habitaciones ya se van a habilitar cuando el nuevo Papa ya esté en y funciones. decida si va a seguir con la tradición de austeridad o no. O que puede Porque volver. todo lo que los visitaron dicen que era un lugar realmente austero, no muy grande, ¿no? Con la habitación y un escritorio donde él trabajaba y no mucho más. Exactamente, exactamente. Nada que ver con los aposentos papales tradicionales, ¿no? Así que bueno, allí ya se decidirá a partir de que el humo blanco salga de esa chimenea que estamos viendo con tanta atención. Nacho, no se mueve nadie de la plaza. Decir eso me hace acordar algo, me trae reminiscencias de la historia argentina, pero no se mueve nadie, nadie ahí, esperando el humo. No se mueve nadie. Me comentan que hay en este momento también en la ciudad de Roma, parece que hay, y cerca del Vaticano, hay un... Perdón, mira, justo un sacerdote. Hello, how are you? Where are you from? I'm from Philippines. Philippines. Oh, great to talk to you. De Filipinas. What do you think? Why are we taking this long? ¿Qué opina? ¿Por qué tardamos tanto? I don't know, because it was said that at 7 p.m. At 7 it was going to be the time that we would know if it was black smoke or white. But we do not know what happened right now. What's happening right now? I want to ask you about Tagle, your cardinal. He's one of the favorites. Le estoy preguntando acerca de Tagle, el cardenal. What do you think about him? Cardinal Tagle is a very good cardinal. Dice que es un muy buen cardenal. Yes, and he's a very known and popular, especially here in the Muy Philippines. conocida y popular en Filipinas. In the Philippines, and especially here in Italy. And as a seminarian, I'd say who will be the best cardinal who will be. Es un seminarista que no puede decir quién va a ser el mejor elegido. And he's really close to the humble people, to poor people, right? Yes, I think so. Dice, le preguntaba que es muy cercano a la gente pobre y a la gente humilde. Bueno, thank you very much. But let's hope, or let's pray, and for the Holy Spirit to guide them, and let the Holy Spirit works. Que recemos y que esperemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Muchas gracias. Sí, Muy que amable, los guíe. thank you very Bueno, much. lo que decía recién el sacerdote es que llevamos 2 horas de demora del horario previsto de la primera votación. Él lo marcó clarito, dijo, bueno, estaba previsto a las 7 de la tarde y estamos cerca de las 9 de la noche. Exactamente, estamos bastante retrasados, ya es prácticamente de noche, de hecho sí, ya es de noche acá en Roma, hemos dejado ese color perlado, ese color azul oscuro que presentaba el cielo. Te iba a comentar, me comenta un colega que aparentemente hay un incendio también importante en Roma, cerca incluso del Vaticano, en estos momentos, que incluso aparentemente hay buena parte de la lucha contra el fuego de Roma dirigiéndose hacia esa zona. No creo que tenga que ver, por supuesto, con lo que está sucediendo allí dentro, porque los cardenales no están ni enterados de lo que pasa fuera de la Capilla Sixtina. Pero bueno, la verdad que son momentos... ¿Sabes qué me hace acordar lo que estás diciendo? No vamos a decir tensión, pero de una espera angustiante. Sí, lo que estás diciendo del incendio, de esta situación así particular que se da, me acordaba que la película Cónclave, en el momento en el que se está por la definición ya de elegir el nuevo Papa, hay, bueno, una explosión muy fuerte, como si fueran esas señales, ¿no? Para los que quieren creer en algo más que en las leyes de los hombres, ¿no? Es tremendo. No sé, a mí me hace pensar que salimos con Papa hoy, Débora. Sí, yo te digo, como están pasando todas cosas inéditas, ¿no? Yo también estoy mirando esa chimenea con, no sé. Salvo de los últimos 15 días que Nacho está informando, que hay reuniones en off, que se van conociendo, salvo que se haya gestado ahí, que vayan por 2 cardenales directamente y que lo hagan rápido como marcaba Nacho, porque si los especialistas marcan que habitualmente es 1 hora y media, 2 horas, estamos llegando a casi 4. Algo está pasando.
es evidente. Algo está pasando, porque lo decía el mismo sacerdote, que el sacerdote filipino. Que si hay una buena cantidad, si hay una buena cantidad de votos, hablan de 70 en un día que es solo de una votación. Si ven que hay una cercanía y está cerca de la mayoría de los 2/3 de 89, puede llegar a haber una votación excepcional. Repito, me encantaría ser especialista en derecho canónico, no lo soy, pero me lo contaba un periodista que trabaja hace mucho aquí. Así claro, es que tiene lógica, ¿no? Porque acá están votando otra vez. Como decía Arnaldo, ¿no? Más allá de lo que decía recién el sacerdote respecto de que el Espíritu Santo guíe a los cardenales para elegir, es una monarquía, como vos dijiste, electiva, y acá también prima, bueno, las decisiones políticas. Vos, Nacho, también marcabas esto de, bueno, las cuestiones financieras en el Vaticano, esto de estar cerrados y de permanecer con la expectativa. Si efectivamente se necesitan los 2/3, pero ya se posiciona un candidato con una mayoría que no alcanza todavía los 2/3, pero una mayoría significativa en una primera votación, yo, sin ir más lejos, simplemente sin recurrir a la historia o el derecho canónico, como vos decías, Nacho, recordando la película Cónclave, que volví a ver para refrescar un poquito todo, en las primeras votaciones habitualmente hay una enorme dispersión del voto. Hay uno que saca 10, otro que saca 15, otro que saca 8. Claro, quizás eso. Si hay uno que tiene 70, como dice Nacho, en este momento están diciendo, bueno, acá hay un nombre que es fuerte. Bueno, claro, puede haber una tendencia marcada, en este caso, ¿no? Que se dé. Más allá de la película, que no estoy criticando de ninguna manera. Sí. Yo sé porque vos dijiste que no es tan rigurosa, pero sí. Justamente, o sea, digamos, como toda realización cinematográfica, en sí puede ser una gran realización cinematográfica, no soy yo quien para juzgarlo o no, pero tenemos que tener en cuenta que la película siempre idealiza, crea, incluso como termina, convengamos. Sí, tiene que atraer al público y por supuesto puede incurrir en algunas licencias, exactamente, ¿no es cierto?, artísticas que no están rigurosamente datadas en la historia. Pero... Exactamente, por eso por un lado pasa, yo digo siempre que... no es que me quiera perdona, es que hay un pequeño delay. Sí, Nacho, dale, te priorizamos a vos que estás allí. No, al respecto de la película, lo que pude leer en el portal Político, es un portal de política muy importante en el mundo, con mucha información de la Casa Blanca, lo comentábamos con Maxi más temprano, que hay una información de un cardenal que le contó a un periodista que aparentemente un grupo de cardenales fueron a un cine, a una función privada, a ver la película Cónclave. Sí. E incluso un especialista en derecho canónico habría comentado al portal Político, repito, es el portal de política más importante de los Estados Unidos, por encima de cualquier otro periódico online, plantea que la película es bastante cercana a la realidad y que los propios cardenales salieron de esta función privada sorprendiéndose con lo mucho que se asemejaba con la realidad. Por supuesto, quien nos acompaña claramente conoce más que nosotros y seguramente sabe cuando algo es ficción y cuando no, pero eso no quita que los cardenales la fueron a ver al cine, ¿no? Bueno, mira... Para tratar de quizás informarse un poco más. Nacho y Arnaldo, si tenés un minutito más te pedimos, porque estamos ahí todos mirando bajo el cielo romano, ya la noche entrada sobre el Vaticano, la chimenea. Estamos con 2 horas de demora de la hora prevista de la primera votación, que era a las 7 de la tarde, hora de Roma, ya estamos cerca de las 9 de la noche. Nacho nos dice que habría un favorito, digamos, que reunió en esta primera votación una enorme cantidad de votos y eso podría hacer pensar que el cónclave se precipite, se acorte y tengamos antes de lo que queremos al nuevo Papa.